Gracias amigos por acompañarnos en una entrega más de su programa Cotopaxi al aire. Evidentemente consternados por la situación que está atravesando nuestro país, nos solidarizamos en primer lugar con la familia de nuestros 3 colegas pertenecientes al diario El Comercio que fueron vilmente asesinados por este grupo guerrillero o de narcotráfico que está operando en la frontera de nuestro país con Colombia. Y obviamente solidarizarnos con el pueblo ecuatoriano ante una situación que esperamos o que nunca pensamos que íbamos a vivir. Justamente para hablar sobre el tema de los riesgos del periodismo, qué tan difícil resulta esta profesión que nos apasiona a muchos, hemos invitado al licenciado Miguel Ángel Rengifo, con quien esperamos abordar estos temas tan importantes. Gracias Miguel Ángel por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cuán peligrosa es nuestra carrera? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación para tratar sobre este tema que nos pone en una situación muy lamentable. Son vidas humanas y a pesar de que lo más evidente ha sido con los colegas periodistas, no hay que desconocer también los militares que sumados pues son 7 y que, vuelvo y recalco, son vidas humanas y nos pone en entredicho sobre algo que no habíamos avisorado y que lo veíamos muy lejano. Tanta cotidianidad en el asunto de que el periodismo sí es una actitud o es una profesión o un oficio que tiene riesgos. Lastimosamente este resultado que tuvimos o este desenlace que tuvimos que palpar ha enlutado a nuestro país, a nuestra profesión, y creo que nos pone de sobredicho el análisis que debemos tener nosotros de cuáles son las garantías específicamente para nuestro ejercicio profesional. Evidentemente se han hecho semblanzas, se han hecho homenajes, se han hecho tributos como así lo merecemos. Nos ha dado una congoja sumamente, un luto sumamente no va a ser fácil superarlo, ni psicológicamente, y creo que han logrado el objetivo estos delincuentes, porque así hay que denominarlo simplemente. Buscar el lado más sensible, ya que no lo hicieron con los atentados previos a lo que significó el secuestro de los periodistas y posterior asesinato de ellos. El presidente lo dijo, quizás ellos ya tenían previsto cuál iba a ser el desenlace y simplemente estaban como que jugando con la integridad y con las propuestas entre comillas, de negociaciones. No se puede negociar en ese sentido y se han privado ciertas declaraciones, incluido de parte de los familiares de los afectados, no solo por el asunto de que ahora hay que buscar la repatriación o la entrega de los cadáveres, de los cuerpos, para que ellos tengan, pues, lógicamente, una cristiana sepultura. Vamos a seguir analizando este tema que a todos nos llena de tristeza, pero también de mucha preocupación por los días que se vienen. Vamos a saludar con nuestros auspiciantes y volvemos enseguida. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes. Por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca, Cotopaxi y Tungurahua unidos en un solo espacio informativo. Con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopaxi y Tungurahua al aire. Espérelo. Expocom 2018, Feria de la Construcción y la Vivienda La Tacunga Fashion Week, en la Quinta Locoa del Centro Agrícola de La Tacunga. ¿Estás pensando en construir? En la Feria de la Construcción encontrarás lo que necesitas: moda, belleza, calzado, tecnología, autos. Además tendremos el show de Carlos Michelena, Max Canino, autos minis, patios de comidas, conciertos artísticos musicales con Don Medardo y sus players, Gerardo Morán. Y para los niños, juegos mecánicos. Del 27 al 30 de abril, Expocom 2018, en la Quinta Locoa. Organiza la Cámara de Comercio de La Tacunga. Confíe su salud a la experiencia y profesionalismo del Dr. Luis Muñoz, especialista en cirugía general y laparoscopía.
Ofrece sus servicios en atención en enfermedades digestivas. Atención en coloproctología y diagnóstico de enfermedades de colon y recto. Cirugías bariátricas para control de sobrepeso y obesidad, como manga gástrica, bypass gástrico y balón gástrico. Cirugía estética, abdominoplastia, liposucción, cirugía de mamas y pared abdominal. Haga su cita en el Hospital Básico Sermes. Le atendemos los martes, jueves, viernes y sábado. Confíe en el Dr. Luis Muñoz para cuidar su salud y verse cada día mejor. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer 2 o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio EPAGAL-ELEPCO, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La Tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Gracias por seguir con nosotros, amigos. ¿Se puede negociar en caso de una guerra? Los periodistas tienen ciertas salvedades cuando existe un enfrentamiento entre grupos o entre países, se podría decir, pues existen ciertas leyes que protegen a los periodistas y también a las personas que pertenecen a la Cruz Roja, por ejemplo, o a estos cuerpos de paz. Sin embargo, esta no era una situación similar porque se estaba negociando con un grupo de narcotraficantes o terroristas que evidentemente, como hacías mención hace un momento y el presidente bien lo dijo, al parecer no tenían intención de llevar a cabo este intercambio. ¿Piensas que nuestros compañeros se confiaron? Porque claro, en nuestro país nunca antes había pasado esto, o en estas épocas, nunca, en estos últimos años nunca había pasado esto. ¿Crees que se confiaron y por eso llegaron a esta zona de mataje en la que estaba, si bien no estaba prohibido el paso, pero sí había ciertas restricciones? Bueno, podría decirse que un pecado de ingenuidad no, por el hecho de que nunca habíamos vivido tales situaciones, tales circunstancias. De cierta manera, las 3 personas que iban a cubrir la información para hacer un reportaje ampliado sobre lo que pasaba en esta zona, específicamente porque hay antecedentes, no solo los atentados con explosivos al destacamento de policía, a la torre de energía eléctrica y algunas otras cosas como vías de comunicación, como puentes, que causaron y ocasionaron pérdidas humanas, tanto con militares de la Marina de nuestro país. Es que aquí, para volver al análisis propiamente dicho, o sea, existen garantías que son reconocidas a nivel de la comunidad internacional. Las reconocemos nosotros dentro inclusive de nuestra Constitución. Si es que vamos a revisar la Carta de Chapultepec, algunos otros convenios internacionales, a los periodistas se nos da un cierto grado de respeto, quizás por el ejercicio de nuestro trabajo. Pero no podemos decir de que la actitud de estos sanguinarios o de estos narcotraficantes sea la que vaya a respetar estas condiciones. Aquí yo veo una cosa muy preocupante. Si bien es cierto, en todo lo que se ha vertido dentro del análisis los últimos días, se ha dicho, ¿no? Ellos ya llamaron la atención. Primero con el atentado en el destacamento de policía. Nadie les hizo caso. Con el atentado a militares, a mecanismos de comunicación o vías de comunicación como el puente. Inclusive dentro del lado colombiano, el sacrificio de muchos campesinos, me parece que son 9 campesinos. Que son atribuidos justamente a alias precisamente. Guacho, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no hacen caso? ¿Cuál es la respuesta que tienen este grupo de delincuentes? Pues lógicamente es buscar los lados más sensibles que puedan lógicamente conmover a la opinión pública y más que a la opinión pública, a la sensibilidad pública. Es por eso que buscaron 2 cosas, o bien eran políticos o bien eran periodistas. ¿Para qué? Para captar todo el grado de atención. Alias Guacho ha sido muy cauteloso, se dice que dentro de su antecedente, dentro de su perfil,
sumamente sanguinario, estuvo creo que 10 años formando FARC, parte de, ahora llamados así disidentes, pero él atribuye que esto no ha sido culpa de ellos, sino ha sido culpa precisamente de grupos narcotraficantes de México, de Centroamérica. Y ahí simplemente es algo, Mataje y en especial Nariño, según dan respuestas ya evidentes o contundentes, es el mayor productor de droga para Estados Unidos. Y lo que hace este personaje es ocupar un cargo que ya no, que lo había pues dejado libre otra persona que está extraditada en los Estados Unidos. Y que lógicamente ahora, tanto paramilitares como los disidentes de las FARC, no han sido reubicados precisamente. Y esto es responsabilidad del gobierno colombiano. Escuché yo una entrevista a Pastrana, el expresidente Pastrana, que él siendo periodista fue secuestrado por Pablo Escobar Gaviria. Y él decía, sí, ¿por qué no dio? ¿Por qué ahora reconoce el presidente colombiano de que sí, en verdad, los cuerpos y toda esta situación estuvo en Colombia? Y cuando al inicio dijo que no, era problema nuestro. ¿Por qué? Porque Guacho era ecuatoriano y porque estaban en territorio ecuatoriano. Pero si es que el secuestro fue en nuestro país y todo el desenlace fatal fue en el país colombiano, ¿por qué ellos, durante todo este calvario que tuvimos que vivir, no hubo una respuesta contundente, sino ya después de estos lamentables hechos? Miguel Ángel y amigos que nos permiten ingresar a esta hora en sus hogares, definitivamente la presión mediática es una situación que es real en este y muchos otros casos en otros países. Ellos sabían lo que estaban haciendo, era una estrategia que yo, como tú bien lo dices y también la comparto, la pensaron muy bien, sabían qué es lo que debían hacer para presionar al gobierno y no presionarlo directamente, sino que la sociedad sea la encargada también de presionar y de negociar a cualquier costo. ¿Crees que en realidad desde el principio estuvieron ellos determinados a no finalizar este canje con nuestros amigos y compañeros periodistas? ¿Crees que desde el inicio fue así? Porque prácticamente ellos iniciaron una guerra, entre comillas. Claro, una guerra psicológica muy sádica. Yo no he tenido la oportunidad, como lo han hecho a través de las redes sociales, de compartir ciertas imágenes muy violentas que hieren la sensibilidad. Imagínense lo que puede significar mirar ese tipo de imágenes, los familiares directos, las personas cercanas, y que de cierta manera en esa desesperación, en esa desesperanza de tomar ya cartas en el asunto, y yo no lo sé, y con todo el respeto que se merecen en este caso los representantes, los ministerios, que a riesgo de saber que era una cuestión de seguridad nacional, entendemos, pero ¿quién daba la parte oficial? Si es que no fuera porque las consultas insistentes o esa campaña que empezó por redes sociales de Nos Faltan 3, creo que no visibilizábamos esa situación y quién se iba a hacer cargo. No eran simplemente cosas, no era porque ahora se dice, o sea, porque son periodistas ahora sí nos hicieron caso, pero cuando fueron los militares nadie hacía caso. No se trata simplemente de que hayan o no hayan sido periodistas, son vidas humanas. Y lógicamente ellos no tienen reparo alguno. ¿Qué seguridad nos está dando en este caso, en este siguiente paso? Se dijo ayer por parte del Ministerio del Ramo de que alrededor de 23 o 24 personas ya estaban detenidas en estos procesos, incluido la persona que estaba a cargo de la seguridad de los familiares de este alias Guacho. ¿Dónde están yéndose estas personas? Están, y lo dicen a nivel nacional, RCN ya lo dijo, en el centro de reclusión La Tacunga o de La Tacunga. Pero a mí también me sorprende. A finales del 2017 se hace una cobertura que la hace precisamente RCN para buscar el perfil de alias Guacho. Claro, lo entrevistan. Y lo conocemos. Perfecto. Por primera vez. ¿Y por qué a nosotros, vulnerablemente? Es decir, esos periodistas hicieron, como se dice, todos los protocolos que en este caso advierten con la disidencia o con este tipo de información. Aquí ha sucedido lo que sucede y que a veces es muy horroroso
en la frontera mexicana, en los carteles de Sinaloa, Ciudad Juárez, Tijuana, ¿sí? Todo esto que si es que un periodista dice algo contrario, pues simplemente aparece muerto y de maneras muy fuertes dentro de la opinión pública, ¿no? En nuestro país, a partir de la puesta en marcha de la ley de comunicación, de la ley orgánica de comunicación, como que se vino a limitar un poco el periodismo de investigación, que de todas maneras pues no hablábamos de situaciones con la guerrilla. Tal vez de pronto hubiera sido algo referente a una investigación respecto a malos manejos económicos o en torno a ese tipo de situaciones. Sin embargo, eso se ha limitado. Ahora con lo que sucede en un periodismo de investigación que tenga que ver con este tipo de hechos, de análisis y de investigación, aunque redunde, de temas de narcotráfico, de guerrilla, que ya está dentro de nuestro espacio, de nuestro territorio, se va a ver más limitado. ¿Crees que esto nos va a dar miedo a los periodistas o es una posibilidad de comenzar con este tipo de periodismo? Yo creo que si es que nosotros nos atemorizamos, creo que vamos a estar siendo partícipes de esa respuesta que en realidad quieren estos delincuentes. Yo creo que a pesar de los riesgos que se cumplen, yo creo que la verdad prevalece. Me llamó poderosamente la atención un cartel que decía: podrán matar periodistas, pero nunca la verdad. Y yo creo que la verdad tiene que prevalecer. Y eso es lo que nosotros ahora necesitamos saber. Hemos escuchado declaraciones a veces fuera de lugar, por ejemplo, de que sí estaban trabajando para el intercambio, supuestamente buscaban una figura, pero esperaban la sentencia. O sea, no era cuestión de eso, o sea, simplemente era el cambio. Yo no sé qué tan difícil sea. Lo que explicaba el ministro Navas era que tenían que seguir el procedimiento legal, esperar una sentencia que permita al presidente dar un indulto a las personas por las cuales quería hacer el canje alias Guacho. Sin embargo, manifestó ayer en una entrevista en un canal nacional que esto de darse se hubiera dado la próxima semana. Exacto. Entonces, o sea, tomaba su tiempo. Vamos a saludar con nuestros auspiciantes y volvemos enseguida. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes. Por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca, Cotopaxi y Tungurahua unidos en un solo espacio informativo. Con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopaxi y Tungurahua al aire. Espérelo. Confíe su salud a la experiencia y profesionalismo del Dr. Luis Muñoz, especialista en cirugía general y laparoscopía. Ofrece sus servicios en atención en enfermedades digestivas, atención en coloproctología y diagnóstico de enfermedades de colon y recto, cirugías bariátricas para control de sobrepeso y obesidad, como manga gástrica, bypass gástrico y balón gástrico, cirugía estética, abdominoplastia, liposucción, cirugía de mamas y pared abdominal. Haga su cita en el Hospital Básico Sermes. Le atendemos los martes, jueves, viernes y sábado. Confíe en el Dr. Luis Muñoz para cuidar su salud y verse cada día mejor. Expocom 2018, Feria de la Construcción y la Vivienda La Tacunga Fashion Week, en la Quinta Locoa del Centro Agrícola de La Tacunga. ¿Estás pensando en construir? En la Feria de la Construcción encontrarás lo que necesitas: moda, belleza, calzado, tecnología, autos. Además tendremos el show de Carlos Michelena, Max Canino, autos minis, patios de comidas, conciertos artísticos musicales con Don Medardo y sus players, Gerardo Morán. Y para los niños, juegos mecánicos. Del 27 al 30 de abril, Expocom 2018, en la Quinta Locoa. Organiza la Cámara de Comercio de La Tacunga. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer 2 o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio EPAGAL-ELEPCO, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo.
Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La Tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo prepararnos, Miguel Ángel, como periodistas para enfrentar esta nueva situación que estamos viviendo en nuestro país? Yo creo que no solo la academia puede guiarnos sobre estos presupuestos. Han existido un sinnúmero de referentes a nivel de nuestro continente. El caso particular de Rodolfo Walsh, que en la época de la dictadura argentina, él tuvo a bien desde estos pequeños espacios crear una gran obra que se llama Operación Masacre, sobre un fusilado que había sobrevivido a esta situación, y que él siguió un periodismo, valga redundar, periodismo de investigación. Siempre he manifestado que el periodismo de investigación es muy nulo en nuestro país, por estas mismas circunstancias, quizás por la privación, por el acoso, por la vulnerabilidad de las vidas humanas. Cuando un periodista empieza a hilvanar o a desmadejar toda esa corruptela, todos estos tipos de cosas, siempre son vulnerados sus derechos humanos. Tal es el caso particular, me atrevería a decirlo, lo que ha pasado últimamente en estos 11 años han sido casos posiblemente aislados. El caso de Fausto Valdivieso, por ejemplo, que empezó un proceso de investigación y fue privado de su vida. El caso particular, no periodista, pero sí que tuvo que ver específicamente con algunas cosas. Y los periodistas hemos sido vulnerados, y quizás esa haya sido una de las razones por las cuales no es que no nos interese. ¿Qué pasa con las personas que hacen periodismo de investigación? El caso especial de Javier Ortega, el periodista de Diario El Comercio, estaba a cargo de la columna de seguridad, es decir, él quería hacer un reportaje completo de lo que estaba sucediendo para no atender los asuntos aislados, pero lastimosamente fue víctima él y sus compañeros de trabajo, el fotógrafo y el conductor. Pero vuelvo y destaco, o sea, quizás no solo desde la academia, sino ya desde nuestra profesión hay que saber ser contestatarios desde el hecho mismo de vislumbrar la veracidad y la verdad como arma contundente en contra de estas cosas. Y hace un momento, antes del corte, me hacía referencia a la Ley Orgánica de Comunicación, porque a partir de eso, como que sí se instauró un cierto miedo al periodismo, porque muchos tuvieron sanciones sumamente fuertes por parte de ciertas autoridades de turno en ese momento, que limitó. Ahora, tenemos las garantías como periodistas para ejercer nuestro trabajo con libertad, como debe ser. ¿Tú crees que esto está estipulado en la ley que actualmente todavía está en vigencia, o necesita hacer algún tipo de cambio o reforma? Yo creo que sí se debería nuevamente analizar, incluido con este acontecimiento sumamente luctuoso que vive nuestro país, porque no solo se trata simplemente de irnos, como se dice, donde las papas queman o donde los lugares le vulneran al ejercicio periodístico. Yo creo que sí hay que reflexionar sobre la seguridad y el riesgo en el ejercicio periodístico, investigativo o de información, porque ahora con lo que sucede nos sentimos vulnerables, y no solo es simplemente en la frontera norte, en este caso en la frontera común, sino se trata del día a día de los periodistas que estamos al interior, que quizás, por eso es que critico muchísimo. He mantenido un cierto silencio porque la reflexión amerita. Son vidas humanas, y el luto creo que porque he advertido en las redes sociales, todo el mundo se siente consternado, se siente fatigado, se siente así, pero digo, ¿dónde está? Creo que en el día a día que nosotros hacemos debemos demostrar que nuestros compañeros no cumplieron un trabajo en vano. Han sido mártires de un silencio profundo, que a nosotros quizás por el protagonismo, por el hecho mismo de estar ahí buscando inflar ese ego, pero nos damos cuenta de que no es tan simple como parece. Y yo creo que debe solventarse, revisarse la ley orgánica de comunicación en nuestro país, no solo por esas privaciones, no solo por esas sanciones, no solo por esas formas punitivas que nos permitían quizás tener un cierto recelo para actuar,
Pero ahora nos hemos dado cuenta de que no solo está dentro de un margen, de un perímetro, porque una cosa es estar en el escritorio, pero otra cosa es irse al campo, es decir, estar en esas circunstancias de vulnerabilidad, porque algo puede suceder, pero no esperemos que suceda ese algo para nosotros darnos cuenta y decir, no, hay que revisar o hay que darnos la oportunidad de enmendar estas cosas para garantizar, en este caso, la vida de quienes ejercen el periodismo. Como hemos conocido, Miguel Ángel, amigos, una parte de quienes han sido detenidos y pertenecen a la organización Oliver Sinistera, que dirige pues alias Guacho, están en la cárcel ubicada o en el centro de rehabilitación ubicado en nuestra ciudad de La Tacunga. ¿Qué opinión te merece esto y qué crees que debemos hacer? Porque obviamente esperamos que no suceda nada, pero con este tipo de delincuentes con los que se está tratando, pues no sabemos qué debemos esperar. Yo no sé hasta qué punto la política de seguridad nacional nos permita a nosotros realizar este tipo de comentarios, pero sí, yo tengo la firme esperanza de que sí existe una política de seguridad por el mismo hecho del tratamiento y alojamiento de estas personas. Yo, por ejemplo, miraba dentro de los antecedentes de que el señor Washington Prado Álava, alias Gerald, era el que estaba encargado precisamente de este sitio, específicamente en el río Mataje, donde se permitía el tráfico ilegal de estupefacientes. Es decir, él vivía en nuestro país, el ecuatoriano precisamente, pero él es trasladado a través de inteligencia, a través de la DEA, a través del servicio de inteligencia de la policía colombiana y ecuatoriana, y es extraditado a los Estados Unidos. Y este espacio es el que se queda libre, y el que coge y quiere dominar, alias Guacho. Se habla de cerca de $25 millones semanales de producción. Y desde el mes de prácticamente 2017, el presidente Lenín Moreno retoma ciertos convenios, en este caso con Colombia, y ahí viene toda esta serie de altercados, esta serie de situaciones como para llamar la atención y decir que no, que se eche por tierra todas estas cosas que se está pretendiendo hacer. Esto va más allá de defender los criterios que en su momento pues defendían los miembros de las FARC. Esto va más allá, es un negocio que se ha evidenciado. Vamos a saludar con nuestros auspiciantes y volvemos con más, no se vayan. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes. Por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca, Cotopaxi y Tungurahua unidos en un solo espacio informativo. Con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopaxi y Tungurahua al aire. Espérelo. Confíe su salud a la experiencia y profesionalismo del Dr. Luis Muñoz, especialista en cirugía general y laparoscopía. Ofrece sus servicios en atención en enfermedades digestivas, atención en coloproctología y diagnóstico de enfermedades de colon y recto, cirugías bariátricas para control de sobrepeso y obesidad, como manga gástrica, bypass gástrico y balón gástrico, cirugía estética, abdominoplastia, liposucción, cirugía de mamas y pared abdominal. Haga su cita en el Hospital Básico Sermes. Le atendemos los martes, jueves, viernes y sábado. Confíe en el Dr. Luis Muñoz para cuidar su salud y verse cada día mejor. Expocom 2018, Feria de la Construcción y la Vivienda La Tacunga Fashion Week, en la Quinta Locoa del Centro Agrícola de La Tacunga. ¿Estás pensando en construir? En la Feria de la Construcción encontrarás lo que necesitas: moda, belleza, calzado, tecnología, autos. Además tendremos el show de Carlos Michelena, Max Canino, autos minis, patios de comidas, conciertos artísticos musicales con Don Medardo y sus players.
Gerardo Morán. Y para los niños, juegos mecánicos. Del 27 al 30 de abril, ExpoCom 2018, en la Quinta Locoa. Organiza la Cámara de Comercio de la Tacunga. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer 2 o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio EPAGAL-ELEPCO, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La Tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Gracias por seguir con nosotros. Hablábamos hace un momento de que esto se transformó en un negocio. ¿Por qué en los últimos 10 años no hubo ninguna de estas circunstancias que se han dado a finales del año anterior y principios de este año 2018? ¿Por qué crees que desde hace 10 años no había nada de estas cosas? O por lo menos no se conocían, no trascendían. Bueno, hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Y hay que cogerlo con pinzas, pero es muy evidente la permisividad de la política de la frontera común entre Colombia y Ecuador le permitió, lógicamente, a todo el periodo del presidente Correa a crear esta forma tan dilatada. Se terminó con el convenio o con esta situación que teníamos en la base de Manta, con las fumigaciones de glifosato en la frontera. Se buscó quizás el acercarse a estos límites, a estas poblaciones con supuesta obra pública, con algunas atenciones prioritarias, pero que simplemente eso pues nos ha dado la evidencia común. O sea, nunca nos preocupamos de eso porque como que se dejó a libre albedrío que estas organizaciones de narcotraficantes, estas organizaciones disidentes, en el proceso de paz que se firma precisamente en estos últimos 10 años, se llegan a convenios, y tal ha sido el caso particular del representante de las FARC que están en estos procesos de paz, que él desmiente y dice: alias Guacho nunca ha pertenecido a nuestra, es simplemente paramilitarismo y es simplemente narcotráfico. Y lo ha dicho de una manera contundente. Tal es el caso que Pastrana mismo dijo. O sea, habría que preguntarle al presidente de Colombia qué política implementó. Y por eso dijo: me llama poderosamente la atención que la Cumbre de las Américas, celebrada precisamente en el Perú, en Lima, no haya dicho absolutamente nada. O pregúntenle al señor presidente Moreno qué es lo que se dijo, sino ya es cuando se desata precisamente ya este desenlace final. Yo creo que, como bien se dice aquí, hay intereses para que este negocio mal habido pues siga. Estamos hablando de 25 millones de dólares semanales, mi estimada Mónica. O sea, usted puede entender, o sea, y según datos que precisamente lo hace, en este caso, la revista Semana y el periódico ABC de España, dice, o sea, los negocios del narcotráfico de la zona de Nariño y muy en especial de Mataje es el máximo productor, ni siquiera son los centroamericanos. Entonces ahí estamos hablando de producción, tienen inclusive los laboratorios, tienen este tipo de cosas que lastimosamente están entre el lado colombiano y el lado ecuatoriano. ¿Crees que si es que Estados Unidos ratifica, bueno, y como lo ha hecho ya, esta voluntad de colaborar y de alguna forma tiene algún tipo de acción física en nuestro país, ¿esto vaya a ayudarnos o crees que nosotros estamos en la capacidad como Ecuador de enfrentar esta situación? Porque experiencia en esto evidentemente no la tenemos. ¿Qué es lo que decían los analistas el pasado fin de semana? O sea, a nosotros tenemos que fortalecer en 3 cosas. En el área diplomática, que lógicamente no es que ellos sean unos representantes de un Estado, es decir, no tenemos lo tangible de un enemigo. Es decir, estamos pegando a lo ciego, porque no sabemos. Nosotros le argumentamos que es alias Guacho, que representa a un grupo disidente, entre comillas, pero son narcotraficantes y usted no puede. Entonces, son terroristas.
Y ellos no tienen, o sea, no van a seguir una consecuencia coherente de decir sí o sí, como Estado voy a... O sea, no hay cómo negociar con ellos, porque ellos van a seguir atentando con otras múltiples acciones, imagino, que espero equivocarme, que no sean lamentables, porque no solo simplemente se decía que son 250 personeros, 9.000 hombres había movilizado Colombia, nosotros otros tantos miles, pero ¿contra quién luchamos? ¿Sí me entiende? Entonces, la parte diplomática, la parte de la acción beligerante, es decir, ¿contra qué vamos? Ellos simplemente pueden coger, se me ocurre, represalias contra los campesinos de estos sectores donde están precisamente. Pero, ¿cómo nosotros podemos garantizar una protección? No se trata simplemente de un territorio, se trata de una franja donde no solo está alias Guacho, donde están muchas otras más organizaciones delictivas, narcotraficantes, como dicen ellos mismos, que nosotros necesitamos cubrir esta supuesta cuota que ellos dicen, me parece que son 10 millones o 100 millones de dólares que tienen que pagar ellos para que supuestamente no reaccionen de esta manera como han reaccionado. O sea, me parece tan absurdo. Y llegar a acuerdos con este tipo de grupos es totalmente ilógico, no se puede llegar a acuerdos. Porque se estaría de alguna forma reconociendo algo que no es. Esa actividad ilícita que tanto perjudica no solamente al Ecuador, sino al mundo entero. Pero en todo caso, nosotros no estamos preparados como país para enfrentar una situación como esta. Tendremos que aceptar la ayuda internacional. Desde luego, inclusive se decía que no es que nuevamente va a venir la base de Manta o no es que se van a reactivar las fumigaciones de glifosato sobre estas plantaciones ilícitas, sino se hablaba ya de buscar, por ejemplo, una asesoría y una capacitación de inteligencia y contrainteligencia, porque más allá de la polémica Senaín y ese tipo de situaciones, o sea, ¿cómo puede ser posible? Y dentro de un informe también del diario El País en España se decía de que durante cierto periodo de tiempo habíamos contratado radares chinos que no funcionaban y que apenas el año anterior hemos comprado radares franceses y españoles y que recién estábamos monitoreando. Claro, el mismo comandante de la policía dice que tuvieron conocimiento de la existencia de este grupo en noviembre, me parece, del año anterior. No creo que hayan comenzado a operar desde esta fecha. Saludamos con nuestros auspiciantes y volvemos con la parte final, no se vayan. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes. Por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca, Cotopaxi y Tungurahua unidos en un solo espacio informativo. Con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopaxi y Tungurahua al aire. Espérelo. Confíe su salud a la experiencia y profesionalismo del Dr. Luis Muñoz, especialista en cirugía general y laparoscopía. Ofrece sus servicios en atención en enfermedades digestivas, atención en coloproctología y diagnóstico de enfermedades de colon y recto, cirugías bariátricas para control de sobrepeso y obesidad, como manga gástrica, bypass gástrico y balón gástrico, cirugía estética, abdominoplastia, liposucción, cirugía de mamas y pared abdominal. Haga su cita en el Hospital Básico Sermes. Le atendemos los martes, jueves, viernes y sábado. Confíe en el Dr. Luis Muñoz para cuidar su salud y verse cada día mejor. Expocom 2018, Feria de la Construcción y la Vivienda La Tacunga Fashion Week, en la Quinta Locoa del Centro Agrícola de La Tacunga. ¿Estás pensando en construir? En la Feria de la Construcción encontrarás lo que necesitas: moda, belleza, calzado, tecnología, autos. Además tendremos el show de Carlos Michelena, Max Canino, autos mini, patios de comidas, conciertos artísticos musicales con Don Medardo y sus players, Gerardo Morán y
y para los niños juegos mecánicos. Del 27 al 30 de abril, ExpoCom 2018 en la Quinta Locoa. Organiza la Cámara de Comercio de la Tacunga. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer 2 o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio EPAGAL-ELEPCO, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La Tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Gracias por seguir con nosotros. Y en la parte final, Miguel Ángel, hay miles de jóvenes que se están formando en las universidades de nuestro país para ser periodistas, para ser comunicadores sociales, y hay otros miles que lo están ejerciendo. ¿Con qué mensaje llegarías a este grupo de personas que nos apasiona la verdad, que nos apasiona informar y que finalmente estamos conscientes de que corremos ciertos riesgos el momento de realizar nuestro trabajo? Yo creo que García Márquez tenía toda la razón. Es una de las profesiones más hermosas que tiene la humanidad, las profesiones más hermosas del mundo, como le decía Gabriel García Márquez. Aunque te traten como un perro, aunque la indiferencia recrudezca, pero es esto parte del oficio. Yo creo que a pesar de todo el avance tecnológico, a pesar de que tenemos las redes sociales, el Twitter, tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, pero nosotros nos convencemos de que es en el campo, que es en el día a día donde nosotros vamos creando una conciencia, porque esto es una labor. Yo me he sentido bastante deprimido sobre el condicionar que ha tenido esta profesión. Hemos sido insultados, vejados durante 10 años, reprimidos, de una manera distinta o casi diferente. Por eso me sorprendía el comentario que hacía el expresidente Correa, cuando durante mucho tiempo nos insultó, nos vejó, nos privó, nos limitó, nos dijo un montón de peyorativos y adjetivaciones sumamente groseras. Y que de pronto ahora se esté haciendo su baño de razón o sin razón para decir que se conmovía y se condolía con el asunto de lo que había sucedido. No era consecuente, me parecía que estaba demasiado masticado. Inclusive, entre comillas, terminó de su labor pública y se metió al periodismo, porque ahora tiene un programa en Rusia Televisión, que es un canal público de Rusia, y de pronto digo, o sea, no logro entender en esa consecuencia que puede significar, pero utilizó una plataforma mediática sumamente fuerte para blindarse políticamente, blindarse sobre un sentido de buscar ese tipo de estrategia como lo habían acostumbrado grandes estadistas y otros no tanto, como dictadores que nos ha dado la historia. A los jóvenes que siguen este hermoso oficio no hay que desfallecer, y quizás no es porque uno vaya a poner el pecho a las balas, pero literalmente ponemos el pecho a las balas. No podremos ser carne de cañón, pero sí entendemos de que lo que escribimos, lo que informamos, puede vulnerar el poder, o el más oscuro o el más evidente, pero debemos estar a la par, y ese grito y esa protesta de que nos seguirán faltando 3, pero que todas nuestras actividades las hacemos en nombre y a favor de ellos. Hacer un periodismo responsable, hacer un periodismo objetivo, veraz, oportuno, creo que es nuestra obligación, a pesar de estas circunstancias tan lamentables, como tú bien lo decías, no pueden amilanarnos, tienen que darnos la fuerza y la fortaleza de enfrentar estas nuevas circunstancias que estamos viviendo como país. Gracias por habernos acompañado en esta noche, y a ustedes, amigos, gracias también por habernos permitido ingresar en sus hogares. Que tengan una excelente noche.